Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento en el que ustedes estén viendo esto, mi nombre es Hazelwood Martínez y vengo a hablarles sobre las cosas que yo ni siquiera conocía o sabía acerca de Gilo. Así es, como algunos de ustedes ya saben, yo llegué a vivir a Gilo hace unos años. Y bien, permítanme contarles algunas cosas que yo sinceramente desconocía. La primera, la más destacada, es el sope. Sí, yo no conocía el sope. Lo único que había semejante a ello cuando yo vivía en la ciudad, pues no pasaba de los chilaquiles, las enchiladas, cosas sencillas. Pero cuando conocí el sope, dije, wow, puedo pedir de salsa roja, de salsa verde, inclusive combinado, lo cual era demasiado extraño. Y ya no lo es. La segunda cosa que no conocía. Antes estaba demasiado acostumbrada al calor por algunos años que vivía en Guadalajara. Son las heladas, el frío que te cala en los huesos durante las temporadas invernales. Que Dios mío, estaba cañón. Me veían con mil y un chamarras encima y yo seguía teniendo frío y demasiadas cobijas en la noche. Era muy complicado, sí, pero ya no me da tanto frío. Todas las heladas en la mañana para mí era sorprendente ver el jardín cubierto de hielo. Y decía, wow, va a nevar. Que hasta el momento, desde que yo llegué, no ha nevado, pero era impresionante. Tercera cosa que yo no sabía. Ajá. ¿Fachoso o fachosa? Déjenme les cuento que cuando yo vivía en la Ciudad de México, esa palabra significaba una persona que salía en pijamas, que no se vestía, no se peinaba o ni siquiera se arreglaba. Pero curiosamente aquí significa a alguien que es demasiado pipiris nice. ¿Y qué es pipiris nice? Que se preocupa mucho por su imagen, que se preocupa por sí y viste muy bien. Escuchaba cuántas veces no lo decían. Decía, pero ¿por qué se refieren a esa persona como fachos si pues está bien vestida? Ahí el significado. La cuarta cosa que yo no sabía, que existía el aguamiel o el pulque. Solamente había escuchado una vez, gracias a la literatura de tercero y secundaria, que existía el pulque, pero yo no sabía de dónde se sacaba. Hasta que cuando llegué aquí, hay un maguey dentro del jardín y mi papá empezó a sacar el agua y dije, ¿qué es eso? Entonces supe que lo que se conoce como lechuguilla en Autlán, Jalisco, aquí es aguamiel, lo cual es demasiado extraño. Así que bueno, esa es otra de las cosas que yo ni siquiera sabía. Quinta cosa que yo no sabía es que existían los capulines. Cuando recién llegué aquí, había un árbol en la entrada que parecía estar seco, pero cuando empezó a dar sus frutos, yo dije, ¿esas cosas se comerán? Y me dijeron que sí. Había muchas bolitas de color rojo con una semilla más grande que el fruto, pero están muy buenas. Esa es una de las cosas que sinceramente yo desconocía. La sexta cosa que me sorprendió y me hizo dudar sobre mi capacidad de amabilidad es que las personas aquí son demasiado serias, no como en Jalisco, que cuando vas caminando y saludas a alguien, te dan la mano, te dan un abrazo y te saludan de beso. Y aquí lo saludas demasiado entusiasmada y la gente te voltea a ver así como de, ¿me estás hablando a mí? ¿Te conozco acaso? Esa es una de las grandes cosas que me generaron problemas cuando yo llegué aquí. Que acostumbro saludar a las personas o sonreírles ni siquiera conocerlas y aquí lo interpretan de una manera muy diferente. La séptima cosa que yo no siquiera sabía y que sabía que existían son los insectos. Bueno, las arañas, las tarántulas, las serpientes o víboras, que no he tenido experiencias muy gratas con las arañas. Permítanme decirles que en mi cuarto aparecen de todos los tamaños y colores habidos y por haber. Y sé que existen más. Las tarántulas, gracias a que mi papá tiene un gusto por las tarántulas y las víboras,
Y como entenderán, me tocó ver algunas que íbamos en la carretera y él se bajaba a agarrarle. ¿Y por qué la tocas? ¿Por qué? Bueno, la octava cosa que yo ni siquiera sabía es que podía existir la escasez de agua. Y es que en Guadalajara y en la ciudad nunca me acostumbré a que me faltase agua de ninguna manera. Y aquí llegué a sufrir con la escasez de agua, porque durante las temporadas de primavera, cuando abunda el calor, es típico que no haya mayor cantidad de agua en comparación, también en el invierno. Me tocó una vez decir, pero ¿por qué no hay agua? Si hay demasiada agua en todos lados. He aquí la respuesta. La última cosa que yo no sabía o que no conocía son los chitas, que es lo que hace especial a Jilotepec por sus tradiciones y costumbres. Déjenme les cuento que los chitas danzan o desfilan en los primeros meses del año para pedir que se les den buenas cosechas, usualmente en febrero o marzo. Esta tradición data de 1875, además de que sus trajes pueden costar hasta 6,000 pesos. Y es que eso no es lo único interesante, sino que también fingen los bramidos del toro para ahuyentar las malas vibras y que sus cosechas se den. Ah, hay cosas que ustedes sabían. Eso fue todo por hoy. Fue un gusto contarles mi experiencia y espero y tengan una linda tarde.